a nivel nacional porque estamos en comunicación telefónica con Cristian Sol Moirago, que es politólogo, para que nos cuente su mirada, su visión sobre lo que sucedió en Argentina en la jornada de ayer. Cristian, te saludan Romina Mansur y Paola Dimas de Misiones 4 y de Social Club. Hola Romina, hola Paola, ¿cómo Buenos están? días. Bueno, Cristian, contanos la percepción que tenés después de conocerse los resultados, inclusive de que Sergio Massa haya admitido la derrota antes de que se conocieran los números oficiales. Sí, nosotros durante el día íbamos teniendo datos de boca de urna en distintas provincias y la tendencia era muy favorable hacia Javier Milei. En la previa, en la semana previa, nosotros teníamos datos también de que Javier Milei iba a ganar la elección, lo que nosotros no nos esperábamos por el margen que terminó ganando Milei. Yo creo que en última instancia la persona que estaba indecisa y fue al cuarto oscuro terminó votando a favor del cambio, digamos, ¿no? O sea, me parece que la figura que representó Javier Milei en este proceso electoral fue básicamente una expresión de cambio. Entonces, toda la campaña del miedo, todo lo que se dijo, no se dijo, no fue tan fuerte como esa voluntad de dar una vuelta de página que tiene la mayoría de los argentinos. Vemos, si nosotros vemos el mapa del país, el triunfo de Javier Milei fue en todas las provincias prácticamente, salvo en tres, ¿no? Ganó en 20 provincias y Ciudad de Eh, Buenos Aires. y Ciudad de Buenos Aires. Entonces fue un triunfo de una expresión mayoritaria que tenían o que tienen los argentinos de una vuelta de página. Eh, de todas formas, yo ayer hablé con otro medio de comunicación y también destaqué lo que era la campaña de Sergio Massa, Ujú. en el sentido que aún con 140% de inflación, Sergio Massa asume con 300 pesos el dólar y lo lleva a 1.000 pesos el dólar. Con todo eso, termina siendo un candidato competitivo hasta el último proceso, hasta el proceso de balotaje, ¿no? O sea, esto también hace de que el partido de gobierno, en este caso el Frente de Todos, termina siendo competitivo en esta elección, pero te vuelvo a reiterar, la expresión de cambio fue mucho más poderosa que cualquier otra circunstancia dentro de la campaña electoral, digamos. O sea, el argentino se fue a votar esperando un cambio. Así de fácil. Cristian, ayer escuchaba a muchos analistas, sociólogos, que hablaban acerca no solamente de la militancia, sino del tejido social que se quebró después de esta elección. ¿Qué significa eso? No, lo que pasa es que nosotros, como veíamos la práctica política o la campaña electoral tradicional, esta campaña fue totalmente distinta, ¿no? Teníamos un candidato nuevo, que nunca había sido candidato anteriormente, que no tenía partido político, que hace 3 años, 2 años y medio era un panelista de televisión, llegar a ganar una elección presidencial. Uno, si se pone a pensar esta situación hace 3 años, uno diría es imposible que se logre esa circunstancia. Sin embargo, se logró, pero se logró porque la campaña tradicional, como nosotros la veíamos, empezó a mutar, ¿no? O sea, nosotros veíamos en todo el proceso, inclusive desde el año pasado, que Javier Milei tenía una fuerte presencia en los jóvenes. Ujú. De 16 a 35 años, prácticamente Javier Milei se devoraba el segmento, ¿no? O sea, Porque se manejaba muy bien en redes sociales también, se sigue y el manejando bien. contenido, Ujú. y el contenido era atractivo Ujú. para aquellos jóvenes, y lo que yo decía siempre, un joven desempleado de San Miguel de Tucumán sin estudio lo quería votar a Javier Milei. Y otro joven con estudios universitarios, que es una universidad privada que bien Recoleta, la ciudad de Buenos Aires, también lo votaba Javier Milei. Digamos, era transversal esa voluntad de cambio en los jóvenes, no importaba la región, no importaba el estrato social, no importaba el nivel educativo, digamos, ¿no? O sea, Ujú. lo que hace Javier Milei es sentar esa base y por eso construye su base de sustentación política a partir del apoyo de los jóvenes. Después, obviamente, empieza a tejer hacia arriba, lo que te decía en un inicio, esa Ujú. voluntad de cambio, lo que hace también que hasta los jubilados terminen votando a Javier Milei. Claro. Vos sabés que también me parece, o al menos desde otra perspectiva,
que supo capitalizar también muy bien los votos duros de Patricia Bullrich, en este caso del sector de Schiaretti, porque inclusive en esas provincias, en las provincias donde la votación influye un montón, ganó Javier Milei. Sí, fue también la rápida decisión de tanto de Mauricio Macri como de Patricia Bullrich, 2 días después de terminado la elección general del 22 de octubre, ir a expresar el apoyo expreso al cambio, digamos, ¿no? Que el que expresa el cambio hoy es Javier Milei, y me parece que de alguna manera terminó ayudando y sosteniendo la candidatura de Javier Milei, no tanto en un sentido electoral, sino más bien en un sentido más político, ¿no? ¿Qué es lo que le aporta Mauricio Macri? ¿Qué es lo que le aporta Patricia Bullrich? Ensanchan esa base de sustentación política que tenía Javier Milei, que en su momento, previo a las elecciones, era muy endeble. Digamos, el grupo político Javier Milei es muy chico, pero con la ayuda de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, ese grupo se empieza a ensanchar. Digamos. O sea, el déficit que tenía Javier Milei hasta el 22 de octubre lo pudo suplir con la ayuda de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Cristian, ¿qué rol cumplen las provincias ahora? Porque me parece que una de las demandas va a ser que realmente la federalización o que la mirada ambacéntrica se deje de lado, porque inclusive muchas de las provincias donde jamás pisó Javier Milei, ganó. Misiones es uno de los ejemplos, Tucumán es otro, Salta es otro. Sí, yo creo que la relación eh, hoy el poder va a pasar también por los gobernadores, digamos, ¿no? Porque Javier Milei necesita tejer ciertos acuerdos para llevar esas reformas que él ya había prometido en la campaña electoral, digamos. Y esas reformas necesitan la aprobación del Congreso. Y es en el Congreso en donde los gobernadores empiezan a ser fuertes porque tienen su representación, digamos, ¿no? O sea, cada gobernador tiene diputados que responden a ese mandato o senadores que responden a ese mandato. Entonces, lo que me parece que va a suceder es que la relación de Javier Milei va a ser directamente con los gobernadores, el gobierno nacional con los gobernadores, porque a la hora de impulsar ciertas leyes que va a necesitar imperiosamente para avanzar en el ejercicio de su gestión, va a necesitar la colaboración de un armado, de un consenso mucho más amplio que el que está teniendo hoy. Hoy Javier Milei tiene entre 30 a 40 diputados, pero acordate que para aprobar una ley necesitas, para tener quórum necesitas 130, o sea, te falta casi 100 diputados que lo tenés que empezar a buscar, y en ese tipo de acuerdo y de consenso con los gobernadores. Cristian, ayer hablábamos con Pedro y le consultábamos con Pedro Puerta, diputado electo, qué sí y qué no de Javier Milei. Desde tu punto de vista, ¿qué sí y qué no de Javier Milei y qué consensos pueden llegar a quebrarse? Yo creo que consensos todavía no se quebraron porque no, los consensos que él empezó a construir son recientes, digamos, ¿no? Eh, lo que estábamos hablando que Javier Digo, Milei... consensos históricos donde la sociedad ha llegado quizás a ideas, en este caso sociales, digo, a eso me refiero. Sí, hay cuestiones que son ya dogmáticas, que por más que se digan lo contrario, esas cuestiones van a seguir adelante. La consolidación de la democracia, o sea, todo ese tipo de cuestiones. El federalismo, aunque muchos lo critican, es un país federal porque también las provincias tienen mucho poder, no solamente electoral, sino también político. Entonces, ese tipo de cuestiones se va a seguir manteniendo más allá de una expresión contraria de Javier Milei o de alguien que apoye a Javier Milei, porque en el transcurso de la campaña me parece que el equipo de campaña de Javier Milei cometió muchos errores en cuanto a lo discursivo, ¿no? Pero yo creo que por más que un referente de los libertarios dice que va a romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano, sabemos que eso no va a suceder. Claro. Sabemos que eso no va a suceder. Me parece que esos hierros lo veo más a una inexperiencia electoral que a una voluntad en el ejercicio de ese accionar, digamos, ¿no? O sea, me parece que se equivocan por la inexperiencia. Cristian, ¿crees que, por ejemplo, ayer el tono discursivo de Milei fue distinto al del inicio de la campaña, digamos, un poco más concentrado, más centrado también, no tan eufórico? Eh, por la responsabilidad que está teniendo, digamos, ¿no? O sea, a medida que él empieza a tener mayor responsabilidad, él empieza a moderar su discurso.
de la motosierra grande, de cortar todos los planes sociales, incidir el Banco Central, dolarizar, libre portación de armas y un montón de cosas, a medida que él se va acercando y sabe de manera concreta que puede ganar las elecciones y puede tener el poder, ese discurso duro se va ablandando, digamos, ¿no? Porque la responsabilidad del cargo lo amerita. Él ya no puede cometer esa irresponsabilidad discursiva que lo hacía al inicio de su campaña. Me parece que eso también demuestra es que la moderación en el discurso de Javier Milei también demuestra su responsabilidad que le compete ahora en el cargo. Cristian, ¿qué pensás que pudo haber pasado que el día de ayer 500.000 personas menos fueron a votar que las veces anteriores? ¿Cómo, perdón? ¿500.000 personas? Sí, menos fueron a votar, justo que fue un día importante. Mira, pero vos fijate en el porcentaje de participación, fue prácticamente el mismo que el 22 de octubre. También hay que tener en cuenta que muchas personas votaron el 22 de octubre por una propuesta que quizás no estuvo en el cuarto oscuro este domingo, ¿no? Entonces, al no estar esa propuesta que votaban en un inicio y no se sentían atraídos por estas dos propuestas, decidieron no ir a votar. De todas formas, hay que destacar que la participación fue importante porque se armó todo un revuelo con respecto al feriado. Sí. ¿No? A mí me daban, no, porque 50% de reserva y todo. Y digo, mira, la responsabilidad cívica está, la gente que va a votar, vaya a votar, o sea, me parece que hay que desdramatizar. Y me parece que fue así, la gente fue a votar en un buen porcentaje, si un 1%, 2% fue de viaje o no sé, fue de vacaciones, eso no impactó en el resultado electoral porque la expresión de cambio terminó siendo contundente. Así que todo ese tipo de cuestiones que empezaron a ser dramáticas con el transcurso, al pasar las horas, dejaron de serlo. Digamos, como igual que esa intuición que había que podía suceder el fraude, iba a haber fraude. ¿No? Sí, inclusive el propio Milei destacó, digamos, la claridad y la transparencia de las elecciones. Sí, porque se fiscalizó, los libertarios pudieron armar el equipo de fiscales no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Tengo entendido que en la provincia de Misiones también todas las mesas tuvieron una representación para custodiar las boletas de Javier Milei, en todas las provincias. Entonces, eso hace que lo dramático que fue la semana y todas las dudas que se planteaban, se terminó esfumando el día de ayer, porque el comicio fue transparente, la gente no fue masivamente a pasar el fin de semana largo a otro lugar, se quedó y votó, cumplió con su deber cívico, así que me parece que es como dar vuelta a la página, ¿no? O sea, ahora hay que pensar qué es lo que viene y cuál es el nivel de responsabilidad que va a tener cada uno de los actores políticos entre el presidente de la nación electo, que es Javier Milei, los gobernadores y los representantes en cada una de las cámaras. Cristian, te agradecemos un montón la comunicación telefónica. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego.